Buenos días, mi grupo está conformado por Sebastián Arbeláez Misas y Kevin Julián Reina. El tema que nos correspondió fueron los test. Antes de empezar, esto es todo lo que vamos a ver de los test. ¿Qué son los test? Básicamente, ¿cuál es su relación entre el gasto público, la deuda pública, el Estado y su relación con el pueblo? ¿Qué ganas? O sea, ¿qué gana una persona del pueblo comprando estos test o títulos de tesorería? Las clases de test, ya existen dos tipos de clases. Las clases tipo A y clases tipo B. Los mercados. Los test se componen de mercado primario, que ya explicaremos próximamente cuáles son, y mercado secundario. Y los tipos de test son de renta fija y de renta variable. También miraremos cuál es la duración de los test y dependiendo de su duración será la rentabilidad de este. Para empezar, ¿qué es un test? Básicamente son títulos de deuda pública colombiana emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y administrados por el Banco de la República. Bueno, antes de entender qué es un test, se debe entender qué es el gasto público. El gasto público pues es lo que lleva a cabo el Estado para el beneficio del pueblo, como pueden ser servicios públicos, la energía, el gas, el agua, los servicios de salud como la EPS, educación, pensiones. Aparte de los gastos en beneficio de la comunidad, el Estado también debe pagar las deudas tanto externas como internas. Por lo tanto, retomando lo que es un test, el Estado recurre a estos cuando el dinero que se recoge, pues cómo se recoge el dinero del Estado a través de los impuestos, pues este dinero, cuando es recogido, cuando no es suficiente para cubrir los gastos públicos, lo que normalmente el Estado recurre es a la deuda, ya sea pública o privada. En este caso, veremos la deuda privada, que es dentro del país, donde se recurre a la gente pues, dentro de este. Ganamos nosotros comprando un test? Después de haber comprado el test, nosotros cada cierto tiempo recibiremos unos aportes económicos, los cuales van a depender de la tasa de interés que nosotros saquemos. Esto también va a depender mucho de la cantidad que nosotros recibamos del tipo de test que compremos, que posteriormente se los explicaré, pero dando un adelanto, hay de varios años. Entonces, a mayor tiempo que nosotros compremos un test, mayor será el dinero que nosotros recibiremos al final o en el transcurso del test. Ya pasando a la clase de test, hay de dos tipos, el tipo A y el tipo B. El tipo A básicamente es que el gobierno emite unos bonos para poder así sacar dinero del mercado. Esto pasa cuando hay mucho dinero en circulación, entonces el mismo gobierno emite los bonos para poder así hacer que la gente compre sus bonos y sacar dinero pues dentro del país. En el tipo B, básicamente estos son utilizados para financiar las operaciones del gobierno. Esto siempre va a suceder cuando el gobierno no alcance a cubrir todos los gastos con el dinero de los impuestos recogidos. Es decir, cuando el gobierno no tenga el suficiente poder económico para poder cubrir sus gastos, recurrirá a estos bonos tipo B, que es para que el mismo pueblo le preste el dinero y así poder financiar sus operaciones. ¿Cuáles son los principales compradores de los test? Pues en el mercado primario, los principales compradores son los fondos de pensión, las aseguradoras y fondos de inversión colectiva y los bancos comerciales. El por qué estas empresas o por qué estas organizaciones les interesa tanto comprar este tipo de test, este tipo de deuda pública. Y esto se debe, bueno, primero entendamos qué es la política monetaria, que son las medidas que toma pues, el Banco Central. El Banco Central, en el caso de Colombia, es el Banco de la República, para el controlar el dinero en circulación y pues las tasas de interés que éste coloca. Poniendo un ejemplo, en el 2020 ocurrió lo de la pandemia y en la pandemia las personas dejaron de comprar. Por lo tanto, al gobierno esto no le conviene, porque si las personas dejan de consumir, las empresas merman la producción y por lo tanto aumentan los niveles de desempleo, y esto genera pues que los ingresos de las empresas disminuyan, las personas tampoco tienen ingresos y esto pues contrae o se traduce en un país en decadencia. Por lo tanto, en el 2020 lo que se hizo fue que el Banco Central recurrió a la política monetaria expansiva. Esto significa que inyectó dinero para que circule dinero dentro del país y mermó las tasas de interés, provocando un aumento en el consumo de los hogares.
Y bueno, ¿qué tiene que ver esto de la política expansiva con los test? Básicamente, lo que pasa con la política expansiva es que causa inflación. Lo que pasa aquí es que los test se valorizan mucho, ya que la inflación, a mayor inflación, mayor es el interés de los test. Así que si lo compraste antes de que pase la inflación, estos test se valorizarán mucho. Y para estas organizaciones, pues esto es muy provechoso, ya que pueden comprarlo en el mercado primario y eventualmente venderlo en el mercado secundario o sacarle la rentabilidad total cuando se dé esta inflación. Ahora, ¿qué era esto de mercado primario? Es básicamente la primera emisión que realiza el Banco de la República mediante una subasta pública. Pues aquí es donde lo compran las principales organizaciones. Y el mercado secundario ya son las negociaciones que se realizan entre ahorradores e inversores. O sea, lo que hacen los que han comprado los TES en el mercado primario, los ponen en negocio en la bolsa de valores para que los inversores incrementen su valor. ¿Dónde se compran los test? Después de la explicación de mi compañero Kevin, nos surge la pregunta de nosotros como pueblo, como personas, ¿dónde compraremos los test? Fácilmente nosotros solo necesitaremos de un comisionista de bolsa, el cual nos hará como intermediario entre nosotros y la Bolsa de Valores de Colombia, ya que nosotros individualmente sin un comisionista no podremos comprar dichos test. Un ejemplo muy claro, bueno, tengo dos ejemplos. El primero es el comisionista de Bolsa de Bancolombia, mediante el cual si nos contactamos con él podremos comprar los test, ya que como dije anteriormente, nosotros sin ese dicho comisionista no podremos adquirir ningún test. Ya en el segundo ejemplo, que es el árbol de manzanas, pues para que les quede un poco más claro lo del comisionista de bolsa, es decir, nosotros necesitamos una escalera para poder bajar esas manzanas, ya que sin esa escalera es imposible alcanzarlas. La escalera será dicho comisionista, el cual nos hará de puente para poder así llegar a esas manzanas. Entonces ya cuando nosotros bajemos las manzanas, podremos ya comerciarlas con las personas que tenemos alrededor. Es lo mismo del comisionista. El comisionista nos va a ayudar a llegar a dichas manzanas para ya cuando nosotros tengamos el test en nuestra propiedad, ya podremos hacer lo que nosotros queramos, obviamente legalmente. Es decir, podremos venderlo a otra persona natural o también podremos cederlo. Ya esto dependerá de lo que nosotros queramos hacer con el test. Tipos de test dependiendo de la tasa. En esta parte tenemos dos, la tasa fija y la tasa variable. En la tasa fija, como su nombre lo dice, es una tasa que va a ser la misma desde el inicio hasta el fin del test. Mientras que nosotros tengamos posesión del test, nunca va a variar, siempre va a ser la misma. Ya por otro lado, en la tasa variable, el interés va a variar durante el tiempo con respecto al IPC, que es el índice de precios al consumidor, mediante el cual se mide la inflación y de eso dependerá el interés. Si incrementa la inflación, incrementará también la tasa que se pagará y viceversa. ¿Esto qué quiere decir? Que en épocas de inflación, la tasa que nosotros tengamos se va a ver pues perjudicada a bien o a mal debido a la inflación. Es decir, si incrementa la inflación, nuestra tasa que nosotros sacamos va a incrementar también. Pues para esta parte les traigo un ejemplo que dice así. Si tengo un test a un año el cual paga 1.25 y la inflación incrementa en un 7%, pues ese 7% multiplicaría la tasa y recaudaríamos más beneficios. Como dije anteriormente, y ya pues para concluir estos tipos de test, es muy recomendable escoger el de tasa variable, debido a que en estos tiempos de inflación nos pagará mucho más el porcentaje. Duración de los test. Aquí tenemos 5 opciones en cuanto a la relación del tiempo de nuestros test que nosotros podremos escoger y pues que están disponibles en la bolsa de valores, los cuales son de 1 año, 2 años, 5 años, 7 años y 10 años. Y pues como dije al inicio de la presentación, entre más tiempo pase, mayor será el interés y pues mayor serán los beneficios que recaudaremos